Yo voy a aprovechar que están de pies para que leamos la palabra de Dios y luego pasemos a saludar y todo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar considerando la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En esos primeros versos vamos a estar basando esta enseñanza en esta noche. ¿Ya tienen el Evangelio de Juan, capítulo 1? ¿Están ahí conmigo? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A sus letras dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque ellas son vida, porque son refrigerio al alma, porque nos conducen hacia ti, porque tu palabra es la verdad. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Agradezco al Señor esta oportunidad que me permite mi estimado Robert Peguero, que es el superintendente, ¿verdad?, de las escuelas bíblicas, del departamento de escuela bíblica y de educación de aquí de la iglesia local. Agradezco esta oportunidad que me has brindado para hacer lo que nos gusta hacer: hablar de la palabra del Señor en la enseñanza. Ando con mi esposa y con mi hijo, familia, y están por aquí Carolyn Domínguez y Adías Benjamín Cruz Domínguez. Ellos me están acompañando, y no se preocupe porque usted vea que no han llegado aún muchos hermanos. Yo soy de ustedes saben que yo soy de ustedes, ¿verdad? No se sientan como que, ay, invitamos al Civiade y los hermanos, no, tranquilo, que yo sé de esto. Tranquila, además veo que el clima está un poquito bendecido, hay lluvias de bendiciones, y eso puede hacer que los hermanos se vayan cargando para llegar o decidan quedarse. Pero lo que estamos aquí, vinimos a aprender. ¿Vinieron a aprender? ¿Vinieron a compartir la palabra del Señor? Yo también vine a aprender con ustedes. Tengo un tema asignado por nuestro superintendente, que es Cristo y su preexistencia. ¿Cómo es el tema? Cristo y su preexistencia. Ese es el tema del cual vamos a derivar la enseñanza que tenemos para esta noche. Como ya vimos, estuvimos viendo la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versos 1 en adelante, leímos hasta el 5, hasta el 6, y ahí nosotros estamos viendo un enfoque de Juan acerca de que Jesús no apareció así porque sí, o empezó su existencia cuando nació de María. Entonces, cuando vemos este punto, preexistencia, de manera obligada, nosotros tenemos que pensar en existencia. ¿Qué significa existir? ¿Qué significa existencia? Porque nosotros tenemos la tarea de hablar de la preexistencia. ¿Y por qué vemos en la
en la enseñanza bíblica y en la teología de la preexistencia de Jesús. Bien, le decía que nos obliga a pensar que qué significa existir. Existir, existencia. Existencia tiene que ver con presencia, tiene que ver con vivir. Para existir hay que estar presente. Para existir hay que estar vivo. Tiene que ser tangible, tiene que ser verificable, tiene que ser evidenciado. Entonces, cuando hablamos de existencia, estamos refiriéndonos específicamente a la vida o al conocimiento de que algo está ahí o de que algo se está moviendo o está haciendo o realizando una acción. Cuando hablamos de preexistencia, nos estamos refiriendo a qué? Nos estamos refiriendo a que antes de que Jesús fuera hombre, se encarnara, él ya era Jesús. Y él, como dice Juan, era Dios. Yo creo que usted se lleve eso. Porque la preexistencia tiene que ver con la divinidad de Jesús, que la vemos cuando Él hace milagros, cuando Él puede discernir los pensamientos de los que hablaban entre sí, de los que decían, ¿y quién es este hombre? ¿Y quién le ha dado esta autoridad? Pero esa divinidad no le fue otorgada a Él como un hombre cualquiera, o esos dones, sino que Él era Dios, dice la palabra. ¿Y cuándo Él era Dios? En la eternidad. Y en los versículos que leímos, vemos que se manifestó en la creación. En el principio era ¿quién? El verbo. Aquí vemos una palabra que es verbo. Verbo, ¿qué es el verbo? Gramaticalmente el verbo es... Oh, pero ustedes son muy inteligentes. Así me gusta. Yo quiero que ustedes participen. Acción, estado, movimiento. ¿Qué indica? Una acción. Entonces Jesús era el verbo. Pero aquí se traduce la palabra verbo en el griego como logos. Logos. Entonces Jesús era el logos. Era la palabra. Y es la palabra. Y ese logos o esa palabra era con Dios. Pero no se queda ahí. Porque cuando yo digo que yo estoy con, puede ser que yo acompañe a alguien y que yo simplemente puede ser que no sea parte de la designación de esa persona con la que yo estoy o la que estoy acompañando. Ahí dice que era con Dios, pero que era Dios. O sea, hay una descripción y un detalle. Él era con Dios, estuvo presente ahí. ¿En dónde? ¿En dónde dice? En el principio. Estaba ahí. Ahí vemos, era con Dios, estaba ahí. Pero también era Dios. Y este era en el principio, y vuelve y repite, con Dios. ¿Qué Juan está introduciendo en este punto? Juan está atacando a su audiencia original, a su auditorio original, la negación de la divinidad de Cristo. Por eso es que vemos que Juan es el evangelio más profundo, más teológico, y que él no se preocupa por muchos detalles de genealogía, de ascendencia, de cuándo nació, que esto, que aquello, detalles biográficos, vínculos familiares. A Juan le interesa decirle a su auditorio que Jesús era Dios
y que no salió así de la nada, o que no era cualquier persona que decía ser Dios, sino que en el principio, lo romano pone simple, porque decir en el principio, pero eso es más profundo, desde la eternidad y en la eternidad y hasta la eternidad. Porque en el principio, en la creación, vemos a Jesús manifestado o acompañado, lo vemos en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis, que dice, hagamos, hay un plural ahí, cuando se detienen a hacer al hombre. Pero este no era el único momento, o este no era el momento inicial en el que Jesús está, es que Jesús pertenece a la eternidad. Y por eso es que en teología hablamos de preexistencia, o sea, existir antes, una existencia antes de ser humano, antes de ser el hijo del hombre, el hijo de María y el hijo de José el carpintero. Antes de ser el hermano de Jacobo, que ellos mismos le decían, quizás le decían, pero ven acá, ¿cómo que tú eres Cristo? ¿Cómo que tú eres hijo de Dios? O sea que había un conflicto ahí. Y lo puedo ver con cualquiera, y es notorio en las palabras. Vamos a ver lo que es la persistencia de Cristo. La persistencia de Jesucristo se refiere a la creencia de que Jesús existió como la segunda persona de la Trinidad antes de ser encarnado. Ya se lo dije en mis palabras, pero se lo estoy leyendo aquí, como hombre antes de su encarnación. Esta doctrina, respaldada por varios pasajes bíblicos, afirma que Jesús no fue creado. Los que tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de estar en el Instituto Bíblico saben que hay un debate con este tema. Y los siglos primero, segundo, tercero y hasta cuarto, en lo que fue el origen, cualidades o que tenía dones, con lo que era usado y hacía estos milagros, y por lo que hablaba y enseñaba como enseñaba. Y más adelante vamos a ver qué afirmó el Concilio de Nicea. Entonces, esta doctrina, respaldada por varios pasajes bíblicos, afirma que Jesús no fue creado. O sea, Jesús no era, aunque se designa como el Hijo, no tuvo un momento de ser creado para llegar a ser hijo. Hijo es una designación que se le da en la estructura de la Trinidad, sino que siempre ha existido con Dios y como Dios. Vamos a ver unos enfoques, unas vertientes a lo que se refiere el concepto de persistencia en la teología cristiana. Miren, el primer punto es la existencia eterna. Ya yo le he hablado de eso, pero lo vamos a ver aquí de manera puntual. Existencia eterna. Jesús ya existía en la dimensión divina. No fue creado. Entonces ese es el primer punto de la preexistencia, que Él es eterno. Y lo que es eterno no está sujeto al tiempo cronos, no está sujeto al tiempo de la vida, está fuera del tiempo de la vida. Juan especifica que era con Dios. Entonces, hay un segundo punto que es la unidad con Dios. Como la palabra de Dios, que es el Logos, ya lo vimos, dice que era y es uno con Dios desde el principio. Tercer punto, y es que adquiere la identidad divina. La persistencia refuerza la idea de que Jesús es Dios, Dios mismo, no solo un ser creado por Dios. Ustedes recuerdan esa gran pregunta que le hace uno de los discípulos a Jesús cuando creo que es el capítulo 14 de Juan,
muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces la respuesta de Jesús impacta y obliga a una investigación exhaustiva. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. Entonces eso hace que el que escuchó a Jesús declarar eso se pregunte, pero ¿y este hombre? ¿Qué autoridad tiene él para decir que él es el Padre? Al Padre que nosotros adoramos, porque los judíos sí lo entendían y se identificaban bien con el Yahvé, con el Jehová, con el Señor, y todos esos nombres que se le asignan en el Antiguo Testamento, dependiendo de la circunstancia en la que esos hombres de Dios, esos personajes, se encontraron e identificaron a Jehová. Pero aquí vemos un hombre que ellos conocieron que nació de una mujer, que lo vieron crecer, que lo veían, que dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. Creo que fue Felipe, ¿verdad? Porque él le dice, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. También hay otra disyuntiva, porque él habló de un camino y él le dice, pues también muéstranos el camino. Y por eso él responde que él es el camino. El cuarto punto del concepto de persistencia es la preparación para la encarnación. La persistencia de Cristo lo preparó para su misión, para su plan y para su llamado. En el libro de Isaías, capítulo 6, vemos el llamado de Isaías. Pero en este capítulo 6 vemos una expresión que dice, heme aquí, envíame a mí. Si vemos aquí, de manera alegórica y simbólica, vemos también aquí la persistencia de Jesús. Porque aquí vemos el llamado de Isaías y la experiencia de Isaías, pero aquí vemos alegóricamente una doble función de esta palabra profética. Aquí vemos también la misión de Cristo. El libro de Isaías se considera el quinto evangelista. Es el libro profético que más habla de Jesús en todas sus dimensiones y facetas. Con Jesús rey, Jesús en un reino mesiánico al final de los tiempos, con Jesús niño en el capítulo 9, un niño nos es nacido y el principado sobre su nombre es admirable. Un Jesús en el capítulo 41 como siervo que va a sufrir. Un Jesús en el capítulo 53 como ese que va a pasar por la cruz. Entonces vemos que la cuarta vertiente de la resistencia de Jesús en la teología cristiana es que lo preparó para ser hombre, para ser encarnado, porque si no se hubiese hecho hombre, no cumple su misión salvadora. Preparó el camino para su encarnación, permitiéndole aceptar libremente el sufrimiento y la muerte por la humanidad. Cuando los discípulos, en este caso Pedro era uno de los que más cuestionaba a Jesús, le decía, pero espérate, no te vayas, no mueras, no, espérate, no hagas eso. Y Jesús le explica que a eso fue que vino, que esa era su misión y que ese era su llamado. Vamos a centrarnos en la Biblia. Yo sé que usted vino a aprender. Estamos aquí en la parte como de la falda de la montaña, pero vamos a los versos bíblicos para ver esa persistencia de Cristo. Ya vimos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vimos estos versos, pero yo quiero que vayan conmigo, yo quiero ver gente con Biblia abierta, en Colosenses 1, 17 al 19, para que veamos a Cristo persistiendo ahí. Quiero que alguien me ayude a leer. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene? Colosenses 1, 17 al 19. Robert. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es
la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Eso está bueno, eso está profundo, ¿verdad? Vamos a ver qué aprendemos de eso. Colosenses 1, 17 al 19 nos habla de esa preexistencia de Jesús. Mire, tanto la carta de los Colosenses como la carta de los Filipenses son una carta bien profunda y muy cristocéntrica. Usted dirá, pero Pablo era muy cristocéntrico, pero Colosenses y Filipenses como que nos hablan un poquito más profundo acerca de Jesús encarnado y Jesús exaltado. De esa parte divina. Dice lo primero, es que Él es antes de todas las cosas. Y cuando decimos antes, entonces estamos hablando de qué? De pre. Usted no se lo sabe, ¿verdad? De preexistencia. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, dijimos que Él estaba en el principio. Pero en el libro de Apocalipsis encontramos la expresión de que Él es el alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, la omega, y que es el principio, y que Él es el fin. O sea que nada le puede escapar de su control. Entonces vemos aquí que Él que es el principio, y habla de que Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuándo algo es preeminente? ¿Quién me ayuda? ¿Cuándo algo es preeminente? ¿Cuándo alguien es preeminente? Cuando nadie puede estar en ese lugar ni por encima de esa posición. Humanamente nadie puede estar en la posición de Cristo, siendo humano, ni puede llegar a ser más que Él. O sea, es preeminente. Por cuanto agradó al que en él habitase toda plenitud. Cuando algo es pleno, está ¿qué? Vacío, incompleto, tiene poco, tiene mucho, o lo tiene todo. Cuando algo es pleno es todo. Vamos al punto 1, que es el Cristo y su preexistencia. Esto que estamos viendo es una doctrina que ya vimos que sostiene que Jesús existió en el cielo antes de ser encarnado. En Juan 8:58, seguimos con la Biblia, Jesús dice, se busca otro problema Jesús, durante su ministerio, y oiga lo que dice. ¿Quién lo puede leer? Juan 8:58. Yo lo leo porque es cortito. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y nótese que él no dice yo fui. Dice yo soy. Pero usted recuerda ese llamamiento de Moisés. ¿Ustedes recuerdan ese llamamiento de Moisés? Y cómo Moisés dice, ¿y en nombre de quién yo me voy a presentar? Usted recuerda el yo soy. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, hay muchos yo soy. Me parece que hay como 7 yo soy. Y son de Jesús. Al principio le hablaba del concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue el que resolvió la disyuntiva, el problema que había con la negación y las enseñanzas que no admitían a Jesús siendo Dios, o a Jesús preexistiendo como Dios. Solo veían a este Jesús siendo un Mesías, un ungido aquí en la tierra, y
desarrollándose en su humanidad con dotes especiales. Pero este credo del Concilio de Nicea de Constantinopla dice acerca de Jesús que es nacido del Padre antes de todos los siglos. Resuelve que Jesús preexistió. Vamos a ver otros puntos. Volvemos a Colosenses y vamos al 15 del capítulo 1, verso 15, dice que Jesús es la imagen de Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Quiero detenerme un poquito aquí a explicar por qué es el primogénito de toda la creación. Se dirá, pero mira, la niña de Jairo resucitó primero que él. Lázaro resucitó primero que él. Pero esas personas volvieron a morir. Por eso Jesús es el primogénito de la creación que resucitó y no volvió a morir. Porque Él es la vida. Y dice Juan que en Él estaba la vida. Y esa vida vino hacia los hombres. ¿Por qué lo dice? En el capítulo 14, verso 6, que es el camino y que es la vida. Entonces, Él es la vida. Pero esa vida luchó con la muerte y venció la muerte y lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fue creada todas las cosas. Y aquí describe, ¿cuáles cosas? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, que es el logos, la palabra. Cuando se decide en el Génesis, capítulo 1 y 2, el detalle de la creación, sea esto, sea aquello, ahí estaba Cristo, porque Él es el logos, es la palabra. Todas las cosas por Él fueron por medio de Él y para. ¿Por qué dice para Él? Porque todo tiene que darle gloria a Él. Porque nada puede estar por encima de Él. Ya lo vimos. Por eso es que preeminente. En Hebreos, vamos a Hebreos 1:3. ¿Pueden compartir el material a los hermanos? Pues si tienen un dispositivo y lo descargaron, lo pueden ir conmigo. Estoy en la diapositiva. En Hebreos 1:3 se dice que Jesús es el reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es. Por eso es que aquí vemos un paralelo con lo que Él le dice a sus discípulos. ¿Y cuánto tiempo estoy con ustedes? Y no me habéis conocido. Cuando le preguntaron de que querían ver a quién, al Padre. Bueno, hay algunos enfoques que cuestionan la persistencia de Cristo. Algunos puntos de vista que no son trinitarios, que no creen en la Trinidad, que no enseñan la Trinidad, que no la validan, cuestionan la persistencia personal o la divinidad o ambas cosas. La persistencia de Cristo significa que Él aceptó y asumió con plena libertad el sufrimiento. Su persistencia nos lleva a lo que vamos a ver más adelante. Nos lleva a su cumplimiento del propósito. Vamos a ver el punto 2, que es Cristo es la imagen visible de Dios porque manifiesta al Dios invisible. Seguimos en Colosenses 1:15, donde ya leímos y dice esto. Cristo es la imagen de Dios, ya vimos lo que dice el verso 15, no porque mediante Él se vea al Padre, sino porque mediante Él se puede conocer al Padre. Oiga bien, porque no se trata de una imagen, de una foto del Padre. Se trata de que los atributos que Cristo tiene, también los tiene el Padre.
que a través de Cristo y su misión podemos ver reflejado el amor del Padre. O sea, ahí no estamos viendo una imagen como una fotografía, como una descripción de un rostro. ¿Por qué? Porque son espíritus, ¿verdad? ¿Está conmigo con eso, verdad? Espíritu. Entonces, ¿cómo Cristo es la imagen del Padre? Bueno, a través de lo que Él enseña, a través de la esencia de la que Él es. Por eso, en el Concilio de Nicea se resuelve y se dice que Cristo es homousia. ¿Qué quiere decir? Es la misma esencia del Padre. Homo igual. Ousia, esencia. Es un término griego que habla de que Cristo es la misma esencia del Padre. Es Dios. Cristo es el hijo primogénito anterior a todo lo creado. Por medio de Cristo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Ya lo vimos, que eso que se relata en el capítulo 1 y 2 del Génesis es Cristo, el Logos. El Logos que vimos en la base, que vimos en el capítulo 1 de Juan. Cristo es supremo sobre toda la creación y mantiene unida toda la creación. Por eso es que dice la palabra que en Él subsiste. Cuando algo subsiste es que se mantiene, que persevera, que no se tambalea, que tiene un fundamento. Y esto también nos lleva a decir que es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo del cual Cristo, según la carta a los Efesios, es la cabeza. Nosotros somos miembros de ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza, es el que dirige. Vamos a ver el propósito eterno antes de la cruz. Ustedes recuerdan que al principio le hablé de ese llamamiento de Isaías que está en el capítulo 6 y de esa doble interpretación de esta palabra profética en este capítulo 6 cuando Isaías dice, heme aquí. Ese heme aquí es de Jesús también. Él dijo, heme aquí, en la eternidad, para que se materializara en la humanidad. El propósito de Cristo antes de la cruz era llevar a cabo la expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación era la misión exclusiva de Él. Eso fue lo que Él vino a hacer. Su misión era pagar la pena por los pecados de la humanidad. Él vino a ser el sustituto. A decir, fulano no va a ser culpable. Yo soy ahora el culpable. Eso es cuando tú asumes la cuenta de alguien. ¿Cuánto te debe fulano? ¿Cuánto te debe? 5,000, 1,000. Yo te lo pago. Yo lo represento. Eso es lo que es la expiación. Esa sustitución. Y eso lo hizo Él por los pecados de la humanidad. Y dice la palabra en el capítulo 53 de Isaías que Él fue herido, ¿qué? ¿Por qué? Por nuestras. Fue molido. Usted sabe que le dieron 39 latigazos. Usted sabe que desgarraron su cuerpo. Usted sabe que le clavaron sus manos y sus pies. Eso es lo que dice Isaías. ¿Qué dice Isaías? Más inatractivo para que le deseemos. Ahí está, esa desfiguración, ese maltrato a su cuerpo. Varón de dolores, experimentado. Eso describe la pasión. Eso describe la crucifixión. Y eso describe la misión exclusiva de salvación de nuestro Señor.
Jesucristo era el único que podía poner su vida voluntariamente y volverla a tomar. Él lo escribe, él lo dice, él lo narra, enseñando a sus discípulos y a sus oyentes en ese entonces. Yo tengo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Nadie me la está quitando. Yo vine a darla. Juan 3:16 dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a quién, y ahí viene siendo como esa representación de ese Padre. Porque después me habla del Hijo. Que dio a quién, a su Hijo, que es Cristo, para salvarnos, para expiar los pecados, para sustituir a ese culpable y, como dicen Romanos y Efesios, hacerlo justo, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero eso es por Cristo, eso es por su sacrificio, eso es por su muerte, eso es por su amor incondicional. Sufrió espiritualmente para que los humanos fuesen hechos justos de Dios en él. Ya le hablé de eso, esta justificación. Su muerte fue el pago por los pecados de la humanidad. Su resurrección, que vamos a ver esto en unos minutos, fue la garantía de la vida eterna. Dice Pablo en una de sus enseñanzas que si Cristo murió para los que no creían en la resurrección y no resucitó, entonces vana es la predicación. Porque la garantía de la vida eterna es que Él cumpliera lo que dijo que iba a pasar. Que iba a ser como la señal de Jonás, que estuvo en el vientre del pez. Cuando le preguntaron sobre esto, dice, no le será nada señal, solo la señal de Jonás. Y explica esto. Y eso estaba hablando él de su sepultura y posteriormente de su resurrección. Su vida sin pecado y su misión redentora. Dice la palabra que no conoció pecado. Se hizo pecado, dice la palabra. Se hizo pecado. Una expresión un poco teológicamente profunda, pero no conoció pecado. ¿Sabe por qué no conoció pecado? Porque usted recuerda los sacrificios en el libro de Éxodo, Levítico, en el Pentateuco, cómo tenía que ser ese animal que era escogido. Le podía faltar un pie, le podía faltar un ojo. Tenía que ser sin mancha, lo mejor, lo más, dice el pastor, perfecto. En ese sentido de la palabra. Que no le faltara ninguna extremidad, que estuviera bien alimentado, que fuera de la primicia, que fuera sin tacha. Entonces Jesús se hizo pecado, pero no conoció pecado. Por eso calificaba para la misión de rescate, redención y salvación. ¿Ustedes recuerdan por qué Juan lloraba en el capítulo 5 de Apocalipsis? ¿Ustedes recuerdan? Juan, ese apóstol que vio esas visiones, que escribió estas profecías escatológicas, él lloraba en el capítulo 5. Había una razón por la que él lloraba. Porque él veía unos rollos, tenían unos sellos, y él entendía, decía, pero ¿quién va a poder hacer esto? No encontraban quien fuera, la expresión es digno. Nosotros a veces cantamos canciones y decimos que Él es digno. Pero Él es digno porque era el que cumplía los requisitos para ser el Redentor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth,
vemos este episodio acerca de Ruth, una mujer extranjera que viene, se casa con un pariente de Noemí o de la familia de Noemí o del papá o el esposo, pero si él no era el que estaba en la línea de ese rescate, que vemos el episodio que se encontró uno que estaba más cerca y tuvieron que hablar con ese y explicarle, mira, hay que redimirla, mira, hay que hacer esto, no, espérate, yo no puedo. Entonces él se dio que porque saben de derecho aquí, los derechos, la autorización. Yo estaba más cerca, pero yo decliné y pasé a este otro que está dentro de la línea y le di la oportunidad de que hiciera el rescate. Eso se llama Goel. Goel, el que rescataba, el que redimía. Y eso lo veíamos con tierras, con terrenos, y lo veíamos con parientes que no dejaban descendencia. Lo vemos, eso se llama en el Antiguo Testamento el levirato, la ley del levirato, que los parientes tenían que ayudar a que hubiera una descendencia, para que el nombre de ese hombre no se perdiera en la familia, en el linaje. Y por ahí viene la idea de lo que Cristo hizo. Te rescató, te redimió para que tú no perdieras la identidad que te fue robada. Bien, su misión es la expresión, su encarnación, pasión, muerte y resurrección son el fundamento de nuestra salvación. Que Cristo se hiciera hombre, que muriera en la cruz, que sufriera y que resucitara, como dijo, al tercer día, es el fundamento de nuestra salvación. Su amor incondicional y su obediencia al Padre nos liberan del poder del pecado. Me gusta esta parte que dice que Él anuló la carta de los decretos que te era contraria. Cuando tú vas a juicio, te están acusándote. Están diciendo que tú hiciste eso y que vas a ser condenado por eso. Pero Cristo, al morir en la cruz, al hacer la expiación, al ser el sustituto de nosotros como pecadores, anuló la carta de los decretos que nos estaban acusando. Su muerte en la cruz se considera el pago del precio del rescate para liberar a los pecadores. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? Su sangre derramada en la cruz. Su sangre. Cuando lavaron su costado, dice la palabra que brotó agua y sangre. De sus sienes, cuando pusieron una corona de espinas, vertió sangre. De sus manos, cuando fue clavado, y de sus pies, vertió sangre. Cuando recibió el latigazo que desgarraron su piel, vertió sangre. La sangre fue el precio de nuestra redención y nuestra salvación. Gracias a la redención, los seres humanos han sido trasladados al reino del Hijo de Dios. Antes pertenecíamos a las tinieblas. Dice el apóstol Pedro que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para hacer algo. Y nos dio una misión. Dice ahí, más adelante, ¿qué dice? Para que anunciemos las virtudes. Para que prediquemos su palabra. En este caso, el precio pagado por Cristo, ya vimos que fue ¿su qué? Vamos a ver un poquito acerca del sacrificio en la cruz
como un medio de reconciliación. ¿Usted se ha disgustado con alguien? ¿Usted ha peleado con su hermano, con un amigo? Dicho, el enemiguito no me hable, no vuelva a decirme nada. Y dura 2 o 3 días. Eso no es de Dios, pero lo hacemos. Dios no respalda eso no es parte del fruto del Espíritu. Eso no está en el amor, en el gozo, en la paz, en la evidencia del fruto, pero lo hacemos porque estamos en carne, somos humanos y estamos en la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando usted se enemista, cuando usted se aleja, que fue lo que hicimos cuando pecamos, que fue lo que hizo Adán y Eva cuando desobedecieron, perdieron la conexión, perdieron la intimidad. A usted también le pasa, a los hijos, los jóvenes que están aquí con su papá y con su mamá, que no te quisieron comprar eso, que tú hiciste tu rabieta y tú te pones por un incógnito en tu cara. Para darle la cuenta tienes que volver a hablar con papá y mamá porque ellos cocinan y tú vas a tener que ir a comer. O eso que te dan en el pasaje. Entonces, le estoy haciendo esta alegoría, esta ilustración para que veamos cómo el mundo estaba enemistado. Dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye en él. Entonces, Cristo provee la reconciliación. El sacrificio de la cruz es el recurso que nos acercó. Antes, para entrar a la presencia, había que ser sumo sacerdote, había que estar designado, pero ahora Cristo hace que el velo se rasgue, que el velo se rompa y que haya un acceso directo a su presencia a través de su sangre, a través de su sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz es un medio de reconciliación con Dios porque permite a las personas reconciliarse con Él y con sus semejantes. Cuando llegamos a Cristo, tenemos que comenzar a perdonar a las personas que de nuestra historia, nuestro pasado, no nos atrevíamos a perdonar por H, por R de la vida, por lo que nos hicieron o por cómo nos trataron. Pero cuando llegamos a Cristo, tenemos que ser ejemplo de perdón. Porque Él dijo en la cruz, su primera palabra es, perdónanos, imploró perdón. Y Él no debió hacerlo humanamente. Al que le estaba maltratando, al que lo estaba castigando. Pero recuerden que vimos que Él vino a eso y que Él no le quitaron la vida, sino que Él la entregó. Él vino a entregar. Por eso es que cuando ese discípulo se muere rápidamente y le corta la oreja al que lo va a arrestar, él, pero tranquilo, y hace, restaura la oreja y dice, tranquilo, yo me entrego. Ya, esta es mi hora, este es mi momento. Esto era lo que iba a pasar y a esto fue que yo vine. Y de esto fue lo que yo le hablé. Pero no entendieron, se los dije de muchas maneras. La Biblia dice que Cristo murió para hacer la paz con Dios y reconciliar a toda la humanidad con Dios. Vamos a ver, seguimos con la Biblia, segunda carta de Corintios 5, 19. ¿Qué nos dice aquí? Yo lo voy a leer para avanzar. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda carta de Corintios 5, 19. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él lo hizo y lo transfirió a nosotros. Nos pide que nosotros seamos embajadores de esa palabra de reconciliación, de ese perdón incondicional. ¿Por qué? Porque no te pide que
lo merezcas. No te requiere que lo merezcas. El sacrificio de Cristo es central en la fe cristiana. La muerte de Cristo en la cruz nos permite vivir libres del pecado y con la esperanza de una vida eterna. ¿Qué dice la palabra? Libro de Juan, capítulo 8, creo que el verso 32, 36. Que el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. El sacrificio de Cristo nos transforma. La carta de Corintios, capítulo 5, 17, creo que es segunda, si mal no recuerdo, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí vemos esa metanoia, ese cambio, esa metamorfosis, cuando tú pasas de ser un muerto espiritual a ser un vivo para Cristo. El sacrificio de Cristo nos invita a renacer por la fuerza del Espíritu y a entrar en un ámbito nuevo que él llama el reino de Dios. Dice la palabra, cuando se empezó a predicar este evangelio, que el reino de Dios se ha acercado. Nos invita a arrepentirnos y a creer. El sacrificio de Cristo nos transforma y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y sabiduría. La reconciliación con Dios nos llama a perdonar. Recuerden que hablamos de esa reconciliación. Para reconciliar tenemos que perdonar. Como hemos sido perdonados. ¿Qué dice la oración modelo? Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. A veces nosotros queremos que nos perdonen y nosotros no estamos perdonando a nadie. Nos pasa como ese que le perdonaron esa gran deuda, ese rey, ese señor le perdonó, le iban a entrar a la cárcel y le perdonaron. Pero él tenía otra persona que le debía a él, que le debía menos, era menos valor, pero él no lo perdonó. No tuvo misericordia. La participación en la Santa Cena es un símbolo tangible del sacrificio de Cristo por nosotros. La carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, habla de esta institución de la Cena del Señor y nos invita a recordar esa muerte de Cristo a través de esta cena. De esta cena, ¿por qué? Porque el vino y el pan simbolizan a Cristo. El vino su sangre y el pan su cuerpo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena como cristianos, nosotros estamos recordando, haciendo memoria, como dice la palabra, de esa muerte de Cristo. Vamos a ver el punto que ya yo le había anunciado sobre la resurrección, y es que la resurrección es un hecho victorioso, es un hecho de triunfo. ¿Por qué? Porque el enemigo celebró cuando dejó a Cristo en la cruz. Estaba aplaudiendo, estaba celebrando, quizás estaba mandando mensajes, publicando en sus redes sociales, bueno, lo derrotamos, tanto que habló, tanto que enseñó, tanto que dijo. Pero llegó el momento de la victoria de la resurrección. La resurrección de Cristo es la victoria de Cristo sobre la muerte. Y el diablo, se venció también al diablo, y es un acontecimiento fundamental de la fe cristiana. Demuestra que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. Recuerden que comenzamos a hablar de que Él era ¿qué? Y dijimos que venció la muerte. Y que los creyentes resucitarán. El hecho de que Cristo resucitara es la garantía de nuestra resurrección. Es la garantía de nuestra vida eterna. Entonces Jesús dijo, vamos a ver qué dijo Jesús en ese
capítulo 11, versos 25 y 26. ¿Se recuerdan ese episodio cuando Jesús llega ahí y le reclaman: si tú hubieras estado aquí, te mandamos a llamar con tiempo, pero no llegaste. Sabemos que tú lo podías sanar, pero es que el Señor se la sabe todo y una más. Él quería entrar a sus amigos en la dimensión en la que ellos no habían participado. Ellos conocían al sanador, pero no conocían al que da vida después de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá, aunque esté muerto. Y todo lo que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El Señor nos invita a creer. Para participar de su muerte y su salvación, tenemos que creer. Y esto se lo digo a quién? Se lo dijo a María, se lo dijo a Marta, a los que estaban ahí frente a esa tumba o camino a la tumba. Sí, yo sé, Él va a resucitar, maestro, pero en el día postrero. El Señor quería hacerlos partícipes de un momento especial. Le dio un avance, le dio un anuncio, Rufino, de lo que iba a ser el día postrero, de lo que iba a ser la glorificación de su pueblo. Y dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Quién ordenó a Lázaro que saliera? La vida le dijo a la muerte que estaba dominando a Lázaro que lo soltara. Marcos 16:6 nos habla también de esta resurrección. Dice que no se asusten, les digo, ustedes no están a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. ¿Quién dijo esto? Se lo dijo un ángel cerca de la tumba que ya estaba, con la piedra removida, donde Cristo ya no estaba. Se lo digo a los que presenciaron. Se lo digo a María y a las que lo acompañaban. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante que Cristo haya resucitado? Tengo esa pregunta para usted. ¿Por qué es importante que Cristo haya resucitado? Dice el pastor, pero yo no solo quiero escuchar al pastor. Dice que así también nosotros vamos a resucitar. Yo quiero escucharlo a usted, porque es importante que Cristo haya resucitado. La garantía de nosotros. Quiero ver a otra persona. Jóvenes que están aquí, veo muchos jóvenes. ¿Por qué es importante que Cristo haya resucitado? ¿Cuántas manos levantaba? Y no me puedo decidir por ninguno. Bien, la importancia de la resurrección. Prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Que lo que Él dijo se cumplió. Que Él no era cualquier hombre. Porque cualquier hombre murió y ahí se quedó. Que era el Mesías. Confirma que Jesús vivió sin pecado. Valida las profecías del Antiguo Testamento. Da esperanza de vida eterna a su pueblo, a los creyentes. Abre el camino a la resurrección, como dijo nuestro hermano Rufino, de nosotros los seres humanos. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque la resurrección es la garantía de nuestra vida eterna. Y vamos a hablar de esa vida eterna y de esa resurrección. ¿Qué dijo Jesús acerca de la vida? Dice Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y soy la vida. Los creyentes que han dormido, que han muerto, igualmente resucitarán. ¿Ya sabía eso? Vamos a ver eso en 1 Tesalonicenses 4:14.
¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios, ahí hay una promesa. Hay un tiempo futuro, hay una promesa. Resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Pero ahí hay un detalle. Oiga bien, a los que han muerto en unión con Él. Lo puedo buscar en 1 Tesalonicenses 4:14. Creo que están llevando anotaciones. La resurrección es un recordatorio de que este mundo está para algo mejor. La resurrección es un recordatorio de que hay vida después de la muerte. Que la vida no acaba ahí. Que la bendición no acaba ahí. La resurrección inspira a imaginar a una sociedad más armoniosa y compasiva. Eso quiere decir a ser más como Jesús. Vamos a ver cómo Cristo obtiene esta victoria sobre la muerte. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de la resurrección. La resurrección de Jesús es la victoria definitiva sobre la muerte y sobre el diablo. Y vamos a ver esto en 1 Corintios 15:55 en adelante. Y es donde se escucha esta pregunta. ¿Dónde está el tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La garantía de la victoria es Cristo. Cristo y lo que Él ya hizo. Porque Romanos 8, verso 37 dice que somos ¿qué? Más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Vamos a ver otra parte. Aunque el enemigo pensó que había ganado, recuerden que les dije ahorita que estaba mandando mensajes, que estaba publicando en sus redes sociales, que estaba celebrando. Sí, ya, lo vencimos. Cristo resucitó triunfante. Dice primera carta de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Esta esperanza viva habla de la vida eterna, habla de reunirnos con Él, habla de disfrutar de la gloria con Él. ¿Usted lo cree? ¿Usted está trabajando por eso? El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Estoy en 2 Corintios 14:15. Uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Qué Cristo quiere de nosotros? ¿Qué Cristo quiere de nosotros, amados hermanos? Quiere que vivamos para Él. Quiere que ya no vivamos para nosotros. Que demos la gloria a Él. Porque por eso Él murió y fue resucitado, dice la palabra. Vamos a ver otros pasajes para confirmar esta garantía de salvación y vida eterna que tenemos. Ven conmigo a 1 Corintios 15:3-4. Pablo hablando a los corintios dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Lo recibió de Cristo cuando lo llamó. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día,
según las Escrituras. Eso está aquí en 1 Corintios 15, 3 al 4. De hecho, vamos a ver el verso 21 de ese capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Qué nos dice sobre esa garantía de salvación? De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, ¿quién fue ese hombre que trajo esa primera muerte? También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 21. Estamos viendo esa garantía de salvación de vida eterna, ¿no? Vamos a seguir viéndola en el libro de los Hechos 26, 22 al 23. Pero Dios me ha ayudado hasta ahora. Este es el testimonio de Pablo ante estas personas en esta parte final de su ministerio. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, ya hablamos de ese primogénito de los muertos, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Aquí estamos viendo la garantía de la salvación, de la vida eterna, a través de la resurrección. Y todo esto se conecta con lo que iniciamos a hablar de la preexistencia. Porque Él pudo haber hecho todo esto y pudo ser digno y morir en la cruz y otorgarnos redención y salvación porque preexistió en la eternidad. Porque era Dios, porque sigue siendo Dios y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo afecta nuestras vidas reconocer a Cristo como el centro de ella? ¿Cómo influye en nuestras vidas reconocer a Cristo como el centro? Hay una alabanza preciosa que dice que de vencer hasta el cielo, Cristo sea el centro. Esta debe ser la misión de nosotros como cristianos. Debe ser parecernos a Él. Que nuestra nueva vida camine a la salvación y la vida eterna, esa esperanza viva, Cristo sea el que influya como centro de nuestras vidas. Reconocer a Jesucristo como el centro de nuestras vidas puede ayudarnos a encontrar paz, fortaleza, esperanza y también puede ayudarnos a vivir una vida más amorosa y menos egoísta. Porque el Evangelio se basa en el amor. Lo vimos en Juan 3:16. Juan habla mucho del amor y en sus cartas enfatiza el amor. Ese es el Evangelio, el amor. Porque por amor incondicional vino a morir. Por amor se entregó y murió en la cruz. Por amor nos perdonó. Dice la palabra en esta carta del apóstol a Tito, en capítulo 3, verso 5, que nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho antes, no por merecerlo, sino por el lavamiento y la regeneración, por esa muerte en la cruz del Calvario, por ese sacrificio. ¿Qué pasa cuando Cristo es el centro de nuestras vidas? ¿Qué pasa? ¿Qué se nota en nuestras vidas? ¿Qué podemos ver en una vida cuando Cristo es el centro? Nosotros podemos vencer las pruebas, las dificultades, las adversidades. Podemos, así como Él en el desierto durante 40 días, 40 noches, pudo enfrentar al enemigo y salir vencedor, nosotros podemos hacer. ¿Qué pasa cuando Cristo es el centro? Él nos ayuda a seguir adelante con fe y a encontrar esperanza en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. ¿Qué pasa cuando Cristo es el centro? Recibimos perdón.
somos perdonados y podemos dar ese perdón, transferir ese perdón. ¿Qué pasa cuando Cristo es el centro? Tenemos la posibilidad de arrepentirnos y recibir el perdón por nuestros pecados. ¿Qué pasa cuando Cristo es el centro? Podemos disfrutar de su amor. Al seguir su ejemplo, podemos experimentar más amor, paz y gozo. ¿Qué pasa cuando Cristo es el centro de nuestras vidas? Podemos reflejar su carácter. Y para reflejar ese carácter de Cristo en nuestras vidas, tenemos que irnos un poquito a esas Gálatas 5, 22 y 23. Ese fruto, esa evidencia del fruto del Espíritu. ¿Qué pasa cuando Cristo es el centro de nuestras vidas? Somos, como dice Romanos 8:14, guiados por el Espíritu. Hacemos las cosas que el Espíritu nos conduce a hacer. Reflejamos el carácter de Jesús en nuestras vidas, siendo fiel y manso. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, podemos apoyarnos, podemos recibir sostén en Él. Al orar al Padre, al leer las Escrituras, que es nuestro sustento, al venir a la iglesia y congregarnos, al estudiar la vida del Salvador, al conocer al Salvador, al compartir el testimonio de Él al mundo, al repasar las Escrituras y al reflexionar en su muerte. Mi consejo en esta parte final es a vivir centrado en el Evangelio. Quiero compartir con ustedes unas cuantas pasajes bíblicos que nos recuerdan vivir centrado en el Evangelio. Podemos aprender acerca de Jesucristo y su Evangelio y seguir su ejemplo y guardar sus mandamientos. ¿Eso es para qué? Para vivir centrado en el Evangelio de Cristo. Dice 1 Corintios 15, 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, se lo recuerdo, y por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto está en Gálatas 2:20. Y termino diciéndole, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Cristo y su persistencia, porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nuestras vidas. Dios le bendiga, muchas gracias, y antes de entregar quiero saludar a mi amiga Dariana que está por ahí.